Continuamos con La Noche. Colombia necesita fortalecer la estrategia de defensa Aunque ese debate no es nuevo, en la actualidad cobra importancia por dos asuntos coyunturales. Primero, es de especial interés en medio de los debates del Presupuesto General de la Nación para el año 2019 en el Congreso de la República. Y segundo, quizá el más polémico de todos, los reportes sobre movimientos de tropas venezolanas hacia la frontera colombiana advertidos desde Nueva York por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Déjeme ser muy claro. Los Estados Unidos de América siempre va a estar con sus aliados para su seguridad. Y el régimen de Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente de los Estados Unidos y del pueblo de los Estados Unidos con respecto a esto. En opinión de expertos, uno de los puntos vulnerables de Colombia en materia militar es que carece de sólidos sistemas de defensa antiaérea, lo que aumentaría el riesgo ante una eventual agresión, por ejemplo, desde Venezuela, en medio de la tensa situación interna del país bolivariano. En capacidades militares, en términos reales, Colombia tiene una desventaja estratégica muy importante porque Colombia carece del armamento estratégico que tiene Venezuela, es decir, carece de una fuerza internacional de ataque importante. A su favor, en potencial militar, Colombia cuenta con una capacidad de movilización de infantería, pero a juicio de analistas, quedaría en inferioridad ante las capacidades aéreas y marítimas de regímenes como el de Venezuela. Frente a lo que tiene Venezuela, Colombia no tiene baterías antiaéreas. La capital de Colombia, Bogotá, no tiene una sola batería antiaérea y en todo el país no hay más de 5 o 6 baterías antiaéreas si es que son funcionales y son operativas. No hay sistemas de antimisiles, no hay sistemas misilísticos de ataque. En lo que tiene que ver con el presupuesto para 2019, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate la nueva distribución del presupuesto general de la Nación, que tiene un monto de 258,9 billones de pesos. Dentro de esos recursos, la cartera de defensa recibió 500.000 millones adicionales para gastos de funcionamiento, alcanzando un presupuesto de 34,4 billones de pesos. Pero el mismo ministerio además está solicitando una adición de 1 billón de pesos para el fortalecimiento de la defensa nacional, recursos que irían, entre otras cosas, a la adquisición de baterías antiaéreas. El nuevo requerimiento sería discutido en el legislativo la próxima semana. Integramos hasta ahora en Miami, Florida, al general en retiro Carlos Peñalosa, excomandante del Ejército de Venezuela. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches, gracias por la invitación. En Washington, en los Estados Unidos, está Rubén Periná, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Estudios de América Latina en las universidades Georgetown, Washington y columnista de Clarín de Argentina. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias. También está en nuestros estudios Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, consultor y experto en temas de seguridad. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Comienzo con usted, general en retiro Carlos Peñalosa. Vamos a hablar en este primer bloque, en esta primera parte de este análisis, sobre la situación en la que se encuentra Colombia ante esta intimidación, tal y como la calificó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguró que países como Colombia cuentan también con el respaldo de los Estados Unidos. Entre líneas ha dicho este líder estadounidense. ¿Qué opinión tiene usted de la encrucijada en la cual se encuentra Colombia en este momento? Estoy de acuerdo con la expresión, la palabra intimidación que usted utilizó, porque lo que está haciendo Maduro y los militares venezolanos no es disuasión, es intimidación. Ellos saben que no cuentan con la población venezolana y están tratando de unificarla y agruparla a su alrededor para enfrentar un enemigo externo, que es Colombia. Por supuesto, uno sabe que Colombia no es enemiga de Venezuela, ni Venezuela enemiga de Colombia, pero con un hombre que está en un estado de desesperación como Maduro, esperemos acciones
un poco trastornadas, pero yo creo que los militares no van a ser tan locos como para lanzar un ataque a Colombia. Eso no quiere decir que Colombia va a bajar la guardia y se va a acostar a dormir. Tienen que estar preparados y pendientes. Mientras los venezolanos logramos quitarnos de encima a este loco que gobierna al país, que de paso supuestamente es paisano de ustedes. Permítame, voy a la ciudad, a Venezuela. A la ciudad de Washington. Señor Rubén Perina, ¿qué opinión tiene usted sobre el momento que enfrenta Colombia, no solamente como receptor de la mayor cantidad de migrantes desde territorio venezolano, sino también ante estas nuevas intimidaciones, tal y como las calificó el vicepresidente de los Estados Unidos? Sí, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Colombia se enfrenta definitivamente ante por lo menos dos cuestiones, ¿no? Una es la crisis migratoria producida por el éxodo venezolano, y la otra es esta intimidación o amenaza, etcétera, que proviene de la dictadura militar de Venezuela. Y es ahí donde aparece, digamos, lo que se podría llamar la opción militar, ¿no? De la cual hablaba el presidente Trump. Y es que esa opción siempre aparecerá o estará en la mente de los decisores, digamos, y particularmente de los opositores, tanto internos como externos, como una opción para contener o detener esa agresión, pero fundamentalmente para restaurar la democracia y la observancia de los derechos humanos en Venezuela. Profesor Jairo Libreros, el señor Rubén Perina asegura que es una opción que siempre ha estado sobre la mesa. De hecho, sí, hoy lo volvió a ratificar el presidente Donald Trump en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué efectos para Colombia tendría una intervención militar en los Estados Unidos, en Venezuela? Los efectos serían, creo que imprevisibles y catastróficos en el caso colombiano. Sin lugar a dudas, en los ejercicios militares, y muy seguramente el general Peñalosa nos puede ayudar sobre este análisis, se hacen hipótesis de guerra los militares, se consultan cómo puede ser una situación eventual de conflicto, y creo que Colombia, como Venezuela y muchos otros países en América Latina, han hecho ese ejercicio de cuál puede ser el impacto. Y creo que cualquier guerra que enfrente a Colombia y Venezuela como países hermanos que tienen una historia y un origen común puede ser muy fuerte. Hay que tener en cuenta que desde Venezuela se habla de acciones o de operaciones militares para cortar las comunicaciones en el país, interrumpir la logística y el tránsito. En Colombia, muy seguramente, como se ha dejado entrever por diferentes analistas y por informes que se han conocido últimamente, también estarían dentro de los objetivos militares puertos colombianos y hasta la ciudad capital, porque no tienen sistemas de antidefensa y su capacidad de respuesta es mínima frente a lo que dicen otros analistas, que es la capacidad aérea que tiene Venezuela. Yo creo que en esta situación quien llevaría el peor paso o quizás las consecuencias más fuertes de una intervención militar de Estados Unidos es precisamente Colombia. General Peñalosa, ¿usted cree que esa carta está sobre la mesa de Nicolás Maduro? En algún momento este líder de este régimen, de esta dictadura, ¿cree usted que puede llegar a contemplar distraer la atención a través de una intervención militar en territorio colombiano? Puede ser, pero yo no le doy más de 30% de posibilidades. Los militares siempre, cuando estamos en paz, estamos figurándonos, desarrollando escenarios, elaborando hipótesis de guerra, etcétera. Ese es nuestro trabajo. Aquí hay dos escenarios. El escenario uno es que los Estados Unidos ataquen a Venezuela para derrocar a Maduro. Yo no creo en ese escenario de ataque militar con marines desembarcando y atacando la población y causando una mortandad y una masacre, que es lo que han hecho los rusos en Siria. Yo creo que ellos pueden actuar de una manera
más elegante, más limpia, solamente con dejarle de comprar petróleo a Venezuela y hacer un bloqueo petrolero. Y luego hablamos. Esa es la primera jugada. Ahora le tocaría jugar a Maduro. Eso con el escenario de un posible ataque militar de norteamericano a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, además, en este momento están muy ocupados en el Medio Oriente. La situación de Siria, pues, sigue siendo difícil, pero la de Irán es peor. Y ellos están ocupados y esas son prioridades mayores que atacar a Venezuela. Inclusive, quizás eso es lo que ha hecho que ha retardado que el presidente norteamericano tome medidas más agresivas con Venezuela, como dejarle de comprar petróleo, aunque lo ha ido reduciendo esa compra en el último año. Los Estados Unidos han dejado de comprarle casi la mitad del petróleo que le compraba a Venezuela. Ahora vamos al otro escenario, el que probablemente le interesa más a los colombianos. Maduro atacaría a Colombia. Yo creo, ya dije que es una intimidación, él necesita desviar la atención, es lo que llamamos en Venezuela un trapo rojo. Pero aquí hay algo, y vamos ahora a las comparaciones de fuerzas militares. Si vamos sin duda, lo que dijo el señor analista previamente, Merino, militarmente desde el punto de vista de la Fuerza Aérea venezolana y la defensa aérea es superior a la colombiana. Sin embargo, el ejército no lo es tanto, aunque el ejército tiene armamento ruso poderoso, pero aún así yo creo, particularmente con la información que cuento, que hay graves problemas de mantenimiento y logístico con el equipo ruso. No tanto o no solo porque el equipo ruso no es de la calidad del equipo norteamericano, sino porque Venezuela desde hace varios años no tiene suficiente dinero para la compra de repuestos y mantenimiento y entrenamiento adecuado. General, permítame. Son unas fuerzas que... Permítame, general Peñalosa, voy a marcar una pausa a comerciales. Más adelante continuamos con este análisis en el que estaremos hablando también de lo que han sido esos 48 millones de dólares que ha prometido el gobierno estadounidense en ayudas para mitigar esa crisis humanitaria que ha desencadenado el éxodo de venezolanos en diferentes países de América Latina. Una pausa y ya regresamos a la tercera parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.